Bienvenidos a la Net de la Tecnología. Hoy con nuestro amigo Eugenio de Asturias, al que tuve la satisfacción de conocer en el mercado de Oviedo, y con mucha satisfacción después de que hayamos sido colegas y habíamos intercambiado mucha información. Inclusive él ha estado como un par de veces, ¿no? Si no me equivoco, Eugenio, por lo menos un par de veces o tres, no sé si tres o dos, pero Hola, con José Manuel, ¿qué la tal? Net de la Tecnología. Bienvenido. Gracias por acompañarnos y por No, darnos gracias. la pauta y sobre todo por esa herramienta tan interesante, ¿no? Que Bueno, siempre nos ayuda a saber dónde y quién está y dónde estamos. El sí, Lora mira, PRS. lo primero, agradeceros a vosotros, bueno, el acordarse de un servidor, que bueno, también decir que, bueno, esto que vamos a ver hoy, como la mayoría de las cosas que por cierto, debe ser la tercera vez, que lo comentabas antes, debe ser ya la tercera vez que os acompaño y para mí es un placer porque, bueno, Sí, todo lo que enseñamos aquí, lo que mostramos, siempre es o intentamos que sea un pequeño empujón, ¿no? Para nuestra afición, que es la radioafición, y colaborar, pues, en ofrecer un poquito más de lo que bien podamos aportar cada uno. Y decía, que bueno, que lo que vamos a ver, igual que la mayoría de las cosas que al menos yo muestro aquí en la Net de la Tecnología, es algo que no está hecho solo por mí. Detrás hay un equipo, entre el equipo de beta tester y de programadores porque la idea sale de una persona, ¿verdad? O bueno, en esta ocasión yo creo que salió un poquito, no de la necesidad, porque hay que decir que lo que vamos a ver tampoco es nada nuevo. De hecho, los compañeros del Radio Club Foronda tienen un mapa muy similar, que la verdad muy logradísimo y una herramienta estupenda. Y bueno, en base a ello, pues no es nada nuevo, pero quizás sea algo un poquito más comprensible y más fácil de utilizar. Quizás, como todo, pues habrá gente que se sienta más cómodo con la herramienta de los compañeros y habrá gente que se sienta más cómodo con esta herramienta. En cualquier caso, la idea es la misma y la finalidad es la misma. Lo que iba diciendo es que es una herramienta que no solo parte de una persona, sino en este caso de un equipo de personas pertenecientes a la asociación, como todos sabéis, del Grupo Radio Galena, de aquí de Asturias. Bueno, en general, hoy en día ya podría decir de todo el mundo. Pero bueno, es una idea colaborativa. Y bueno, ahí estamos poniéndolo en marcha. De momento están pruebas. También hay que decir, si os fijáis en el enunciado, en el mapa LoRa PRS, si lleva el símbolo beta, indicando de que es todavía una beta. Pero bueno, ahí estamos. sí, sí. Precisamente eso es lo que queremos presentar, Bueno, que en este mapa como definitiva novedad. pues se puede implementar más cosas. Tú lo has dicho, mapas APRS LoRa, hay unos cuantos, efectivamente. Radio Club Foronda tiene bastante logrado, creo que Mm, fueron de los primeros, uno de los sí, primeros, creo que, me pero consta hay, que hay sí. muchísimos, hay muchísimos, pero quizá este lo que tiene es una funcionalidad didáctica, y sobre todo herramientas intuitivas que te ayudan muchísimo, muchísimo al captar la información, ¿no? Y sobre todo Mira, cuando está en la PRS, que sabes que hay mm, mapas de PRS genéricos, ¿no? Hay sí, tanto que no sabes distinguir quién está en el LoRa, quién no está en el LoRa, quién no. Bueno, hoy en día tenemos la L, ¿no? De tanto en varios colores, pero aún pues así mira, es quiero hacer complicado, un ¿no? inciso con eso de los iconos, ¿vale? Además, no hace mucho que, bueno, nada, hace unos días en una conversación que tuvimos con un compañero, porque el compañero, pues bueno, decía que el icono que aparecía en el mapa, que no era el que su sistema había puesto, porque es un icono que envía datos climatológicos, ¿vale? Y por defecto el icono es en color azul. Luego explicamos un poquito lo de los iconos, pero solo para centrarnos. Y claro, decía que no era el mismo icono porque su icono aparecía, las iniciales, ¿cómo es? CW o DW, bueno, la que fuera, y que aquí aparecía la L. Y bueno, el icono es el mismo, no deja de ser el mismo icono, lo único que cambia,
pues bueno, es que viene una L en el centro indicando de que es una estación LoRa. De alguna manera hay que identificar a las estaciones LoRa, ¿de acuerdo? Entonces, si es verdad que los iconos, en el caso de las estaciones LoRa hay muy pocos iconos, porque con prácticamente 3 iconos no dependemos de las tablas generales, que en teoría son 2 de la PRS normal, sino que con la mitad de una tabla lo tenemos cubierto, ¿vale? Porque al final solo tenemos en el sistema LoRa, solo tenemos los eGate, los digipeater y los tracker. Es decir, Bueno, tengo que darte una novedad, que bueno, todavía no está implementada, pero ya se lo comenté a Ricardo, chileno, mm, Charlie Alfa 2 Romeo Xilófono Unión, y es el eGate. Bueno, yo conseguí que se implementara digamos, el tracker con la opción de iGate. Entonces, sí, claro, yo le sí, sí, decía, es que no puede ser que un L aparezca rodando, ¿no? Por una autovía, claro. Entonces yo le dije, tienes que idear un icono, Ricardo, que permita el uso de móvil, incluso aunque no estés conectado a internet, sino vía radio también, de una Mm, especie de icono de L, digamos de L, pero con otra morfología, por así decirlo, que detecte que es un móvil, ¿no? Que es una estación móvil. sí. Y sea LoRa APRS a la vez. Y me dijo, sí, sí, lo voy a estudiar. Y bueno, hace ya tiempo de eso, no sé si al final lo Es que lo de los implementará iconos es muy o no. curioso. Porque tú fíjate que el sistema, realmente, los sistemas, tanto de LoRa, no olvidemos que cuando hablamos de LoRa PRS, pues bueno, al final es muy similar a la PRS habitual que todos conocemos ya desde hace muchos años. Que bueno, LoRa PRS tampoco es que sea de ahora mismo, pero bueno, el tema de los iconos es muy, no quería decir complejo, pero bueno, tiene su cosilla, porque en realidad los sistemas no envían iconos, los sistemas envían símbolos. Por lo tanto, tú tienes que identificar ese símbolo a qué tabla pertenece. En el caso de la PRS normal hay 2 tablas, ¿vale? Son unos iconos y otra. En el caso de LoRa, pues bueno, prescindimos a la mayoría de iconos porque no necesitamos tantos, pero en base al símbolo tienes que identificar qué símbolo corresponde con cada icono. El icono lo pone el mapa. Eh, Mira qué curioso que sí es verdad que hay, por ejemplo, estaciones, ¿vale? Que son eGate o digipeater y utilizan un icono de un tracker. Hay el típico icono del señor del muñequito caminando y está fijo continuamente. De hecho, precisamente en Asturias tenemos uno que yo no sé si es quizás por desconocimiento, claro, eso el mapa no lo puede cambiar. Los iconos, dependen de los símbolos que envía cada dispositivo LoRa. Entonces nosotros, el mapa en realidad no lo puede cambiar, respeta esos iconos, lo único que cambia, pues en este caso, lo que hablábamos antes sería la serigrafía de la L, ¿vale? Donde incluye una L, salvo en los trackers, que ahí no tienes opción de colocar una L en el tracker, pero bueno, en la mayoría de los casos, los trackers, no en la mayoría, no en todos, se respeta ese icono. Y como iba diciendo, pues hay iconos que son, pues eso, iconos de tracker, pero que se están utilizando digipeater o eGate. Entonces, claro, ahí yo creo que depende un poquito, quizás a lo mejor sea desconocimiento en la configuración o no lo sé. Tampoco tuve la Sí, oportunidad de hablar y yo con ese creo operador, que pero casi puedo decir que el 90% son por desconocimiento, sí, yo creo que sí. que no saben cómo, digamos, traducir esos símbolos, o sea, esa sintaxis al símbolo que le corresponde en realidad, ¿no? Yo creo porque a la hora de elegirlo y todo eso. Yo creo que dependiendo, claro, eso luego ya depende mucho de los programadores o de los desarrolladores del software de cada aparato. Yo creo que debería de ponerlo automáticamente. Es decir, ¿qué va a ser un eGate? Pues tu símbolo, va a ser este. ¿Qué va a ser un digipeater? Pues tu símbolo este. Luego ya los trackers, yo entiendo que en los trackers, pues bueno, se pueda dar un poquito de opción a que la gente elija qué muñequito o qué figurita quiere que aparezca. Pero yo diría, igual que ocurre en los digipeater o los eGate que envían información meteorológica, que el icono se pone automáticamente para que haya una diferencia. Pues yo creo que en los demás debería de pasar igual. En los eGate normales y digipeater debería de ser un icono automático. Hay varias opciones donde elegir y elegir
entre una de ellas. Sinceramente, si fuera así, para los programadores nos haría el trabajo mucho, mucho más sencillo. Más sencillo porque, ya te digo, es una locura. Cuando empezamos a trabajar con el mapa, bueno, era una locura porque tampoco los programadores tampoco conocíamos mucho el funcionamiento del LoRa. Lo primero teníamos que empezar a conocer un poquito más a fondo, más allá de lo normal, cómo funcionaba LoRa, entrar en en el software, por ejemplo, de Ricardo, además, saber cómo gestionaba el funcionamiento de los dispositivos, cómo enviaba las tramas, qué tipo de codificación llevaba, en fin, infinidad de tal. Saber identificar las estaciones LoRa, precisamente cómo se identificaban ellas mismas para diferenciarlas de las estaciones APRS normal. Quiero decir que es un trabajo que, para quien no lo conozca, y nosotros partíamos de un conocimiento muy básico en el tema de Es que, LoRa, Eugenio, la mayoría yo de creo que nosotros, hay tiene tela, 2 ¿eh? como dos versiones. Hay gente que dice: "No, hay que integrarlos, hay que fusionarlos", ¿no? Y hay otra gente, de otros radioaficionados, que dicen que no, que debe haber como 2. Vosotros habéis hecho con empeño, habéis hecho, digamos, esa diferenciación. Yo estoy de acuerdo con eso, con esa corriente, ¿no? De que se diferencien un poquito. Son 2 redes, sí, que funcionan parecidas, tienen un Mm, tratamiento muy semejante, eh, pero a la vez funcionan tanto técnicamente como en frecuencia, como en el modo, como los dispositivos, totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que no se deberían. Sí, está bien que podamos utilizar los mapas genéricos de APRS para ver las estaciones LoRa, efectivamente. pero yo creo que vosotros habéis hecho le habéis dado un impulso bastante importante, al margen de muchos más, para diferenciarlos, para tener algo específico de LoRa APRS. Y Sí, y bueno, otra insisto. cosa otra cosa que me he dado cuenta, que no sé si eso se puede cambiar, yo me imagino que sí. Cuando entras en el mapa, en la página, te hace una recopilación de los datos, ¿no? Claro, aparece la barra que Vale, va, sí, mira, pero te voy a explicar un creo que poquito. eso a lo mejor quedaría mejor en modo oculto, ¿no? Para que la gente, haciendo el mismo trabajo, pero que no tuviera esa trascendencia, o es importante, ya me comentarás que eso aparezca así. Mira, No lo vale, esa pantalla de inicio que aparece, bueno, que aparece cargando, una barra de progreso, es importante, ¿por qué? Porque, a diferencia de otros mapas, concretamente, el nuestro, el del grupo Radio Galena, ¿vale? No depende de ningún otro, de ninguna API de otro mapa. Es decir, nosotros cogemos los datos, o sea, el mapa en cuestión, el sistema coge los datos directamente de APRS-IS, en bruto. Coge los RAWs en bruto y el sistema se encarga de procesarlos, de identificar las estaciones, de identificar, por ejemplo, el software. Ahora se implantó, que lo estuvimos probando el otro día, que cada estación, cuando tocamos en una estación, nos identifica el propio software que utiliza la estación. Vamos a hacer aquí una prueba. Si pinchamos aquí, pues bueno, aquí vemos en dispositivo que tiene todos los datos que mostramos en el mapa, absolutamente todos, em, vienen en bruto desde APRS-IS. Es decir, no utilizamos ninguna API de ningún otro mapa, como puede ser el mapa genérico APRS-FI. Si te sirve, tiene una API donde te sirve todos los datos y tú puedes aprovechar recursos de ese sistema, y mostrarlos ya procesados, ¿vale? Nosotros no. Nosotros coge todos los datos en bruto y los procesa. Por lo tanto, necesita recopilar la información en concreto del país que seleccionemos, ¿vale? Nosotros, si cambiamos de país, él va a recopilar los datos de ese país. Es decir, mientras, cuando no estamos utilizando el sistema, ¿vale? En realidad el sistema sigue trabajando, porque cada vez que una estación emite unos datos, ¿vale? APRSIS los transmite a todo, en este caso, a todos los mapas que utilicen el APRSIS, pero en bruto. Por lo tanto, el nuestro sigue trabajando y sigue procesando sus datos y sigue decodificándolos y sigue guardándolos en la base de datos. Por eso, cada vez que seleccionamos un país o entramos la primera vez, ¿vale? Él recarga todos los datos
que tiene guardados de ese país. En principio recargaría las últimas 12 horas. Quiero decir que, claro, ¿podríamos evitarlo? Sí. ¿Podríamos depender de la API, por ejemplo, de APRS FI, filtrar todas las estaciones LoRa y mostrarlos en nuestro mapa? Sí. También evitaríamos que hiciera esa carga, pero dependeríamos de APRS FI. Es decir, si deja de funcionar por cualquier motivo o se cae, o ya sé que es ¿Y, poco y- y usual, qué, pero bueno, y qué opinión te merece que, nunca que está de más hubiera, y hubiera siempre puede ocurrir. servidores, Si se cae, servidores? se caerían los demás. Sin embargo, el nuestro no, seguiría funcionando porque depende única y exclusivamente de todos los servidores, de la red de servidores de APRS y S. ¿Y qué opinión Por te lo merece, tanto, es, digamos eh, que Eugenio? es totalmente independiente. No sé, Todos, absolutamente todos los datos vale, no sé si me del estás mapa escuchando, Eugenio. eh, eh, están procesados por el propio sistema, no por terceros. Entonces necesita un tiempo de recarga de progreso al inicio y más. Pero bueno, tiene sus pros y tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas es que no depende de ningún otro sistema externo, de terceros. Vale, no te escucho ahora. José Manuel, parece que se ha cortado un poquillo. Sí, yo creo que No sé si será. ahí te dejé de escuchar, ¿eh? No sé si tú me escuchas a mí. Sí, dime, ahora. Vale, bueno, sí, sí, ya he entendido que vosotros lo hacéis Sí, directamente, se ha y cortado un poquito antes, pero bueno, ahora parece que vuelve a retomar la vale. conexión Te bastante bien. iba a preguntar, ¿qué opinión te merece el que hubiera una red propia de servidores APRS SID o servidores APRS2net o lo que fuera llama, propio de LoRa? Es decir, que no se que tuvieran una interconexión solamente estaciones LoRa, en lugar de entrar dentro de la red de APRS. Vale, José Manuel, a ver si Sí, me vas escuchando. sí, yo te escucho, te escucho, te escucho. Sí, Sí, yo te, si me repites te la escucho. pregunta. Sí, Dime, te, dime. te repito, te repito. ¿Qué opinión te merece el que hubiera una red propia, paralela, de servidores APRS, en lugar de utilizar los servidores, digamos, APRS normales, ¿no? Los de APRS 2net, se utilizaran unos servidores propios, un servidor propio de LoRa APRS? Me refiero a los servidores, ya Yo no creo que estamos del mapa, sino de los sí. servidores. Sí, sí, los propios servidores. Mira, yo creo que paralela a PRSIS, creo que hay otro servidor más. No sé si en el Reino Unido, ahora mismo no recuerdo, pero sí estuvimos, de hecho, investigando y mirando y demás. Claro, evidentemente, por masificación, por denominarlo de alguna manera, APRSIS, vamos, se lleva la palma. Tiene muchos servidores y la verdad es que a última hora, pues tienes que remitirte a él. Pero sí, al menos uno, sé que hay un servidor paralelo que solo utiliza estaciones de perdón, de LoRa PRS. No recuerdo, ya te digo, no recuerdo si es inglés, del Reino Unido o sé que me parece que es por aquí europeo. El problema es que claro, si utilizamos ese servidor en concreto, la mitad de las estaciones no aparecen. No aparecen Claro. porque la mayoría de estaciones utilizan APRS-IS. Bueno, salvo que, por Entonces, ejemplo, se implementara dentro del firmware esa opción de decir, bueno, estos son los servidores propios de LoRa, y cuando se hiciera la carga del firmware, en ese caso sería más factible, creo yo. Eso ya es yo una creo cuestión que, de yo creo, Ricardo, o los que o no, Ricardo, me todos los parece que hacen. que hay esa opción, ¿eh? Sí me Sí, parece que esa opción existe, elegir qué servidor vas a utilizar, pues poder sí, no utilizarlo. sí, Quizás, está, digamos, personalizado, pero que te diera esa opción ya estandarizada, es decir, hay 10 servidores de LoRa, que te apareciera en el desplegable ya para
Claro, Ya, porque ya te tú a lo entiendo. mejor tú ahora mismo me has hablado de que hay un servidor en Inglaterra, yo lo desconozco, fíjate, ni idea, no tengo ni No idea tengo que, claro si es en el Reino Unido, pero me bueno, parece que es europeo, pero sí lo donde estuvimos mirando, donde sí. fuera donde fuera, pero no tengo idea, ni sé qué puerto tiene, ni qué URL, ni nada. En el caso de que en la propia firmware se implementara, sería más sencillo, ¿no? Porque es un desplegable ya eliges, por ejemplo, pues, no que sé, el más cercano, o el que menos latencia tiene, o yo qué sé, o el que Sí, te interesara, ¿no? al final sí, para el usuario digamos, de los dispositivos sí, sería mucho más sencillo. Claro. Quizás para los que nos toca programar los mapas, quizás ya no fuera tan sencillo, pero ahora solo dependemos de un servidor, ¿vale? De APRSIS, que en realidad son No, muchos pero servidores alrededor del mundo, pero estarían interconectados, es decir, tal como está ahora la PRS, pero como algo paralelo, ¿no? Como algo paralelo mira, en al cualquier caso, es bastante sencillo, vamos. bueno, que yo he puesto aquí una idea ahí, bueno, como Sí. una lluvia de ideas, ¿no? De lo que es, de lo que podría ser, ¿no? Algo, creo que a lo mejor eso daría más juego a nivel del LoRa, ¿no? Yo casi, a ver, respeto, cada uno, oye, puede al final utilizar, las herramientas como quiera, siempre y cuando no haga daño a los demás, pero yo creo mejor que esté todo centralizado en un servidor. De hecho, creo que está bien así, utilizando los servidores de APRSIS, porque luego a la hora de trabajar tú fíjate, vamos a partir de la base de que el que utiliza el APRS LoRa o cualquier sistema APRS, ¿vale? O el convencional de siempre, lo utiliza para algo, ¿vale? Imagínate que no hubiera mapas. ¿Qué sentido tendría utilizar los sistemas APRS? Ninguno, porque al final es como, mm, no sé cómo poner el símil, como si te pones a comer un cocido y no te dan cuchara, ¿vale? Al final necesitas algo donde ver, esa información, algo que te muestre esa información, necesitas los mapas. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, yo entiendo de que, tiene que estar todo centralizado, más que nada para insisto, facilitar a los programadores el poder acceder a esos datos y no tener que andar buscando, porque fíjate, claro, el interconectar, vamos a ver, APRSIS es no es solo un servidor, tiene infinidad de servidores APRS a través del mundo, y digamos que APRSIS a nosotros ya nos lo sirve, todo concentrado. Es decir, da igual el servidor a donde te conectes, que tú lo vas a recibir, ¿vale? Y lo único que tienes es que procesarlo. Incluso, me parece que también tienen una API donde te sirven parte de los datos procesados. Si tuviéramos que andar conectándonos a los servidores, a varios servidores, para poder recabar toda esa información y que aparezcan todos los dispositivos en un solo mapa, lo primero sería una locura. Lo segundo, necesitarías unos servidores con mucha capacidad de procesamiento, porque desde que tenemos en marcha el mapa, nuestro servidor no ha parado de funcionar. Es un servidor modesto donde tenemos, pues bueno, varias cosas, ¿no? Entre ellas todo lo que la asociación utiliza, y te puedo decir que, la capacidad de procesamiento es bastante alta, porque tiene que procesar continuamente todos los datos que va recibiendo. Imagínate si tenemos que cogerlo de varios servidores a la vez. Sería una locura. Sería una Sí, locura. Yo casi prefiero más que esté, bueno, sintetizado en este caso. Insisto que hay otros, sé que hay al menos uno, no sé si habrá más, otros servidores paralelos que solamente trabajan con APRS LoRa, pero bueno, yo creo que para nosotros como programadores tengo que decir que para nosotros nos facilita mucho el que esté todo, la mayor parte de los usuarios centralizados en los servidores de APRS. Y ese precisamente porque a la hora de procesar no solo, pues bueno, mantiene recursos, no solo aprovecha recursos, sino que solo tenemos que al final mirar en un lado, no mirar en varios. y Eugenio, haznos un pequeño recorrido de las opciones que tiene, cómo Sí, configurarlo, cómo a registrarse. Creo que ahí se puede uno registrar también como usuario. No no hay sé, necesidad de registrarse. Esto no está es abierto necesario, ¿no? para todo el mundo, para todo el mundo. Va- La idea principal, además ya nos conoces desde hace tiempo, José Manuel, la idea principal de todas las aplicaciones que hacemos en la asociación es que sean
lo más sencillas de utilizar posible, lo más fáciles de utilizar con lo necesario y que sean fáciles de utilizar. El único fin que, bueno, el requisito, digamos, es que lo tuviéramos todo en la palma de la mano. Es decir, hoy en día está masificado el uso de los teléfonos móviles, de las tablets, dispositivos muy portátiles, donde al final, pues, el trabajo, digamos, en la red lo haces a través del teléfono móvil o desde estos dispositivos. Y la idea era que con un dedo pudieras acceder a todo y que lo tuvieras a mano, todo a mano. Por eso no hay menús. Realmente hay un desplegable, el sistema solo tiene un desplegable que, bueno, que podemos ocultar o podemos mostrar, Bueno, tiene pero lo que sí tiene todo unas opciones por defecto, ¿no? Digamos, las más optimizadas o las más recomendables, ¿no? sí, pero es que en realidad las opciones del panel son las que hay por defecto, pero es que, a ver cómo me explico. No necesitas más, no necesitas más. Si el interés es, seguir las estaciones loras, no necesitas más. Tenemos, bueno, evidentemente, la selección del país, donde tenemos cualquier país del mundo, ¿vale? Tenemos, pues, bueno, un historial, digamos, hasta 12 horas de historial de las estaciones LoRa. Y luego nada, podemos activar la sincronización o dejar de sincronizar el mapa. Quizás a lo mejor esto sería efectivo a lo mejor en zonas con poca cobertura a internet, cuando estamos con el teléfono móvil y a lo mejor estamos un poco colgados de la conexión a internet y va un poquito de lenta, pues bueno, una vez que carga el mapa puedes pararlo de actualizar y puedes estar trabajando con las estaciones eh, pues de la última hora del LoRa, porque todas las que se cargan es de la última hora. Son estaciones que enviaron los paquetes de datos durante la última hora. Tenemos la opción de mostrar las etiquetas, ¿vale? Que bueno, sería interesante mostrar las etiquetas. También hay que decir claro, tú fíjate aquí, la concentración de estaciones en este Yo creo poquito, ¿no? que, bueno, Hay que cuando acercarse como mucho para poder aquí identificar o en Canarias somos poquitos y no pasa nada, pero me imagino que cuando le ponen las etiquetas sí claro. en zonas muy pobladas sí Pero bueno, es es complicado. interesante, eso es, sobre Pero todo para cuando hay mí muchas estaciones cerquita y a mí tienes es que muy hacer mucho zoom, interesante, para mí es muy interesante el etiquetado porque identificas quién es en cada momento y incluso claro, claro, eso yo creo que es inevitable. Quizá, hombre, en un momento dado de sí. masificación, pues puede ser necesario, ¿no? Que no aparezcan, ¿no? Sobre todo en estaciones, cuando estén así un poquito juntas, ¿vale? Concentradas y sobre todo si no es tu zona, ¿vale? Porque probablemente, ahí en Canarias, pues bueno, tengas identificadas perfectamente, sin necesidad de etiquetas ni nada más, a quién corresponde cada estación, que igual nos pasa, por ejemplo, aquí en Asturias. Pero quizás si te vas, por ejemplo, a León, como en este caso, una manera de identificar rápidamente las estaciones es pues mostrando las etiquetas. Le das al botonito, te muestra las etiquetas y si estás buscando concretamente alguna estación, en este caso en León, rápidamente la vas a identificar. Y luego ya, pues bueno, puedes pinchar encima de cada Y estación y Eugenio, ver en una detalle pregunta. toda esa Eh, información. muchos programas de APRS, de mapas APRS, bueno, programas, digamos, visores, ¿no? Donde se puede visualizar, tienen como una vinculación al posicionamiento, ¿no? Supongo que posicionamiento de Internet, no de GPS, obviamente, de tu ordenador. Para que cuando tú haces una segunda Sí, visita, como que no sé si será a través de los cookies, no sé muy bien, bueno, esto sí, quizá tú lo manejes mejor que yo, pero que cuando abres el mapa, a mí me ha pasado varias veces ya, te aparece directamente, te va a tu posicionamiento, ¿no? Como que tú le das el permiso de, digamos, será el posicionamiento del servidor de eso Internet, es. claro, que no es, pero bueno, más o menos no es el tuyo, claro, obviamente, pero es digamos, muy cercano a tu zona de cobertura o de Sí, sí, interés, mira, ¿no? nosotros lo que hicimos, sí, efectivamente eso funciona a través de las cookies. Es la única manera de poder, mantener esa información de cada usuario, ¿no? A través de las cookies. Entonces, lo que hace, siempre que tú lo consientas, porque siempre
por regla general, suele pedir permisos, salvo que ya tengas los permisos activados y ya por defecto, pues bueno, puedas compartir tu posición a través del navegador de Internet. Pero nosotros lo que hicimos fue implantar un botón que sería este, el autocentrar, donde automáticamente nos llevaría a, bueno, a última posición desde donde has utilizado como usuario el mapa, ¿vale? En este caso, al darle a autocentrar, aquí ya me va directamente a Asturias, porque evidentemente lo estoy utilizando desde aquí, entonces pues ya me va allí. Incluso cuando tú volvieras a entrar la siguiente vez, ¿vale? Guardaría la última opción que tú visitaste. Es decir, si yo he cerrado el mapa, por ejemplo, en León, donde estábamos antes, a ver, estamos un poquito más acá. Bueno, aquí, por ejemplo, la siguiente vez que abra el mapa me va a aparecer aquí, hasta que yo le vuelva a dar a autocentrar. En el momento que le vuelva a dar a autocentrar, luego las siguientes veces, él entiende que quieres iniciar el mapa ya en tu región. Entonces ya te lo muestra ya te lo abre en tu región. Yo creo que eso es una opción que tienen todos los mapas de este tipo, ¿eh? No es una opción que nosotros, a ver, hay que decir que tampoco inventamos la pólvora, esto estaba todo inventado. Nosotros simplemente le dimos una vueltecilla más, pues bueno, quizás para, hacerlo un poco más, no accesible, pero sí un poco más adaptado a los dispositivos, como decía antes, a los móviles, a las tablets y demás, y que con una mano, con el dedo pulgar de una mano puedas acceder a todo. De todas Entonces, maneras, por tengo eso que te hablaba decir de lo que del menú. yo lo estoy, algunas veces lo estoy visualizando desde el terminal del móvil y la verdad que muy bien, ¿eh? No he tenido, bueno, a veces tienes que abrir un poco más la lupa, el Mm, espectro de visualización, pero o cerrarlo, dependiendo pero no, la verdad que está bastante optimizado, bastante conseguido, ¿no? No he tenido sí, ningún es lo inconveniente. que te comentaba. Fíjate que no pusimos ningún menú donde poder configurar nada. Básicamente viene todo configurado, simplemente tienes que trabajar con las opciones que él te ofrece. Si vemos que nos molesta las opciones, las guardamos. En este caso, como estoy en el ordenador, aparecen en el lateral izquierdo, pero bueno, en el teléfono móvil aparecerían, si lo lógico sería utilizar el teléfono en modo vertical y nos aparecería arriba, donde lo podemos ocultar con este mismo botón y vamos, sin ningún problema. Y con un solo dedo puedes acceder a todo lo que el mapa te ofrece, que además no son pocas cosas. Porque, bueno, al igual que todos los mapas donde puedes también buscar las estaciones, que están en funcionamiento y demás, eh, con su historial, pero es que o sea, solo necesitas el dedo pulgar para poder hacer todas las cosas. Pero es que el mapa no solo se basa digamos, en las opciones laterales, y el mapa viene también muy práctico para el uso en dispositivos cuando, por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo, lo que nosotros llamamos digamos, el Starbus, ¿vale? Que lo que hace es separar todos eh, digamos, en zonas donde hay mucha concentración de estaciones, lo que te hace es separar los iconos. Cuando pinchamos encima de uno, lo que haría sería separarlos para poder tener fácil acceso a cada uno de ellos. Luego ya podríamos seleccionar el que quisiéramos para ver sus datos, ¿vale? Pero si te fijas aquí, o por ejemplo aquí vamos a Gijón, yo pincho en una estación, vemos cómo se desplegan, ¿vale? Y lo que hace, pues, es de alguna manera facilitar el acceso a las estaciones sin tener que trabajar sobre el zoom del mapa. Es algo rápido, muy adaptable a los dispositivos móviles y que te facilita, vamos, Lo que yo echo mucho de menos, enormemente. Eugenio, es el tema de la APRS que empezamos. Por cierto, el primer servidor de España, del que soy CISO también, es el SpainAPRS2.net, que tuvo lugar Ujú. hace casi 25 años, imagínate. Fue el primer servidor de APRS de España y todavía sigue vivo ahí en un data center, gracias a amigo Miguel, Pues que fíjate, lo más difícil de todo esto es mantener pero ese. veo que falta la parte de la mensajería instantánea. Yo siempre lo he echado de menos. Quizá al principio, cuando empezó, el Internet no estaba tan consolidado y la mensajería instantánea estaba más
era algo que la gente lo utilizaba más. Hoy en día, como hay muchos medios para eso, casi ha quedado relegado el APRS y el LoRa APRS a la geoposicionamiento. Yo creo Mm. que eso es un error. Todavía creo que debería de existir, aunque fuera a nivel, yo qué sé, eh, bueno, no romántico tampoco, ¿no? Pero a nivel a lo mejor de radioaficionados, ¿no? De ver si llegas a una persona y te recibe directamente en su handy o en su terminal de ordenador, ¿no? El mensaje de texto, ¿no? En lugar de recibir un mensaje en el WhatsApp, algo así. Bueno, eso no tiene nada que ver con el mapa, pero sí sobre la PRS y el uso que se le ha dado, que ha quedado un Mira, poquito relegado. sí te puedo decir que hay una aplicación, de hecho, déjame mirar el móvil porque puedo incluso decir el nombre. Hay una aplicación que se conecta a ciertos dispositivos LoRa PRS. Yo suelo utilizar el dispositivo T-Beam y a mí me funciona, ¿vale? Y hay una aplicación que se llama LoRa APRS, tal cual, al menos para Android, ¿eh? Sé que para iPhone también lo hay. Lo que pasa es que, bueno, en iPhone cambia un poquito la cosa porque en iPhone tienes que pagar por descargarla, pero bueno, funciona. Yo conozco a gente que lo tiene en su iPhone y funciona. En el caso de Android, que es lo que yo utilizo, hay una aplicación que se llama LoRa PRS que conectas con tus dispositivos LoRa. En mi caso, uso un dispositivo T-Beam a través de Bluetooth y es exactamente igual que si tuviéramos un WhatsApp o un Telegram. Tú enviarías el mensaje y llegaría a su destinatario. Eh, te- Simplemente tendrías que introducir el indicativo de la estación LoRa a la que quieres enviar el mensaje. Envía, eh, Envías el mensaje, evidentemente tienes que tener cobertura LoRa, estar cerca de algún e-gate o digipeater y sin ningún tipo de problema. El sistema está todavía en pruebas, ¿vale? Pero quiero decir que si la gente lo quiere probar, funciona. Hay un límite de saltos. No voy a entrar tampoco en el funcionamiento en sí del LoRa, porque hay mucha información por internet, pero bueno, hay un límite de saltos y un límite de tiempo. Si una vez que llega a caducar ese tiempo, esos saltos, el mensaje se deja de propagar. Pero porque puede que la estación no esté activa o no esté conectada a la que quieres enviar el mensaje. Quiero decir que no se guarda, ¿vale? Pero si esa estación está activa y está conectada, el mensaje le llega. Evidentemente, y ambos tenemos cobertura a través de un e-gate o un digipeater. Y en tema de mensajería es interesante. Es muy similar a ver si lo pronuncio bien, al Metastix. No sé si lo dije bien, pero bueno, es un funcionamiento muy similar, pero en Sí, este caso es con cierto. el APRS. De todas maneras, el Mestasti, por ejemplo, en alguna de las versiones, creo que es el Mescore, tiene como, porque el problema, Eugenio, es que cuando tú recibes el mensaje, la mayoría de los usuarios tienen un dispositivo donde primero no tienen un display claro, no tienen un sistema de alertas ni sonoras ni visuales, definitivo, en definitiva, que es muy difícil hacer un intercambio, cruzar información o mensajería con estaciones, ¿no? De APRS o de LoRa, me da igual. Y eso yo creo que debemos de hacer hincapié, por lo menos yo como usuario o intentando eh, propagar un poco este sistema de que se utilicen, como tú has dicho, sí, yo la tengo, la aplicación, por supuesto, es de un polaco y va muy bien. Es una versión beta, pero bueno, muy Sí, funciona, funcional, funciona. funcional perfectamente. El tema es que al tenerlo uno y no tenerlo la mayoría, no puedes Claro, dejarle un mensaje. No, la claro. gente no se entera yo he mandado Sí, cientos de mensajes y la verdad que se crea un poco de frustración porque sí. nadie te responde. Y eso pasaba en el APRS. Yo recuerdo también en el APRS igual. Mandabas de 100 mensajes, uno o ninguno te contestaban, ¿no? Y crea un sentimiento de frustración muy grande. Claro, pero bueno, tú fíjate que es igual que el que tiene el WhatsApp. Para enviarme un mensaje a mí, yo tengo que tener el WhatsApp. O sea, ya partiendo de que tengo que tener un dispositivo móvil. Salvando las distancias, vamos a pensar que el dispositivo móvil es nuestro dispositivo APRS. Y luego, aparte, tengo que tener el WhatsApp instalado y estar dado de alta. Claro, evidentemente, si la gente que utilizamos, pues bueno, en este caso, este sistema, el sistema LoRa,
APRS, no tenemos instalada esta, porque la aplicación, aunque no esté en funcionamiento, si tú estás conectado por Bluetooth al dispositivo y recibes un mensaje, y te avisa, ¿eh? O sea, es muy similar al WhatsApp. Pero claro, si no lo tenemos en funcionamiento instalado, difícilmente los mensajes van a llegar, precisamente por eso, porque no lo tienes en funcionamiento. Pero bueno, es igual que cualquier otra aplicación, insisto, el Telegram o el WhatsApp o cualquier aplicación de mensajería instantánea. Yo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, un abrazo y un beso a mi suegro. Mi suegro utiliza un teléfono de los de toda la vida, no es un smartphone. Yo no puedo mandarle mensajes, evidentemente. Pues tú igual puedes tener el dispositivo LoRa PRS, pero si no tienes la aplicación configurada para recibir los mensajes, pues los mensajes se quedan en el éter, desaparecen, no llegan a su, una vez que termine el tiempo o los saltos, pues no llegan a su destino, evidentemente. Pero bueno, yo creo que ahí poco podemos hacer. La gente, Bueno, divulgarlo, intentar claro, que la gente divulgarlo y luego que la gente por sí, lo menos no, conozca que existe y claro, luego es que pruebe. exacto. Lo que veo que es muy muy interesante el desplegable este donde ves las estaciones ahí, eh, que te aparecen, ¿no? Donde bueno, y quizá también sabes que sería interesante que los sistemas tuvieran, como una especie de no grabador, como una especie de contestador, ¿no? De texto, no, de limitadas capacidades, ¿no? No, pero por lo menos para mantener 2 o 3 mensajes, lo cual uno eso en Mescore, en una modalidad de Mestastic existe, ¿no? Tú dejas un mensaje para un usuario y no necesariamente tiene que ser en modo instantáneo, sino que puede ser diferido. Con lo cual, tú cuando te conectas, es como una especie de BBS, ¿no? Tú ya me entiendes como lo que es la Sí, BBS, los packs radio, ¿no? sería, De que empezamos, pero dentro del mundo este en este caso de Mestasti, pero también podría ser de LoRa, APRS. Pero bueno, hombre, eso ahí, estoy dando alguna idea. Lo que pasa que estos dispositivos son tan sumamente, tienen unas memorias muy limitadas, pero quizá para un mensaje o 2 o 3 yo creo que a lo mejor podría dar, ¿no? Juego. hombre, los dispositivos en sí, al menos cuando trabajamos con el software de Ricardo, sí guardan, no sé si son 3 o 4 mensajes, si no más. Yo sé que alguno me llegó a mi dispositivo y sí quedó almacenado, precisamente porque no tenía abierta la aplicación en el móvil. Entonces queda almacenado en el dispositivo y una vez que abro la aplicación en el móvil, puedo ver los mensajes, ¿vale? Pero directamente del dispositivo también se podrían ver. Lo que no es posible es enviar un mensaje, o al menos hasta ahora, o que yo tenga conocimiento de ello, sería que yo te envíe un mensaje a ti. Si tú no estás conectado a la red LoRa, no tienes tu dispositivo conectado, pues evidentemente no te va a llegar porque no va a haber nadie que almacene, no va a haber, digamos, un servidor que almacene ese mensaje hasta que tú te conectes. Entonces el mensaje se perdería. Pero bueno, insisto, aún así, si tú mantienes tu estación conectada, bien sea, eh, yo funciona con los tracker, porque yo con los Seagate y con los Digipiter no lo he probado, no sé si funciona o no sé, no lo sé realmente, pero yo solo he probado con los trackers, pero con los trackers sí. Además, de hecho, los trackers, insisto, los trackers del amigo Ricardo sí guardan un historial de mensajes y que tú cuando abres la aplicación en el teléfono móvil automáticamente te aparecen. Luego contestas o puedes contestar o no, pero es que, a ver, salvando las distancias, en realidad, cuando utilizamos el LoRa PRS es un sistema de posicionamiento, que puedas aprovechar todas esas opciones que el sistema te proporciona para hacer sistemas paralelos y que funcionen mejor o peor, sí. Pero bueno, quizás yo creo que lo más atractivo del sistema LoRa PRS sea el poder identificar las estaciones como cualquier otra estación APRS normal, sin tener que ser LoRa, y poder visualizarlas, poder ver los datos que intercambian, poder ver, pues el trayecto de los trackers, poder, bueno, infinidad de cosas. Si tengo que enumerar ciertos, en el caso del mapa del Grupo Radio Galena, ciertas funcionalidades clave, pues podría enumerarte tranquilamente más de 10, eh, que son muy interesantes. Mira, el otro día, cuando hicimos la presentación en la sede de la asociación, yo comentaba con los que, bueno, con los que allí estábamos reunidos, que éramos unos cuantos, casi no entrábamos. Lo digo porque la sede es bastante pequeña, pero bueno. Y claro, la información que, por ejemplo, remitiéndonos a los trackers, da cada tracker es increíble.
porque en el caso del mapa del grupo de Radio Galena, tú pinchas en cualquier tracker y puedes ver su historial, ¿vale? Y yo le decía, por ejemplo, a Julio, a nuestro compañero Julio, decía, mira, no sé qué te pasó ayer, pero ayer fuiste del punto A al punto B, los cuales no voy a decir, pero sé que a mitad del trayecto tuviste que reducir la velocidad por algo. Porque mirando el historial que me mostraba el mapa, mantenías una velocidad constante hasta este punto. En este punto tuviste que reducir. ¿Qué te pasó ahí? Dice, pues nada, que había mucho tráfico y era tráfico lento y tuve que reducir la velocidad. Quiero decir con esto que aunque parezca mentira, eh, si se sabe interpretar toda esa información que nos envían o que comparten voluntariamente, porque esto es todo voluntariamente, los trackers y los que utilizamos el Hora PRS, podemos saber muchas, muchas, muchas cosas, aunque parezca mentira, ¿eh? Y claro, a veces pueden asustar, porque claro, tú fíjate, que con solo ver el historial de un tracker sepas, pues si ocurrió algo, cuánto tiempo paró pues a tomar un café, a lo mejor pues estaba de camino de Asturias a León y en vez de tardar 1 hora, que es lo que se suele tardar, o 50 minutos, pues tardó hora y media y miras el historial y ves que en cierto punto, a tal hora, ahí hubo una parada de 20 minutos. Claro, no sabes por qué paró, pero bueno, sabes que hubo una parada. Eso es una información que, bueno, pues gracias a estos sistemas puedes obtener, ¿no? Sí, la verdad Mm, que es muy ilustrativo y didáctico para enseñarnos algunas cosas que de alguna forma las tenemos ahí al alcance, pero eh, no las podemos visualizar de esa manera digamos, tan optimizada, ¿no? Como claro, el mapa que nos ofreces ahí. La verdad que sí. La verdad que es mira, un... mira, yo puedo decirte, puedo enumerarte, ciertas cosillas que quizás a lo mejor puedan convencer un poquito más a la gente, de utilizar un mapa a otro. Ahora, cualquier mapa que utilicen, bien sea el de Radio Galena o el de los compañeros de la otra asociación o cualquiera que haya, bueno, está bien. A última hora lo que digamos que el fin es utilizarlo, ¿no? Porque bueno, al final es una herramienta más de la radioafición. Y yo podría, como virtudes, mira, tiene mucha claridad visual, porque sí es verdad que el mapa, incluso hicimos los iconos un poquito más grandes, tampoco mucho, porque si no, en zonas muy concentradas, y de hecho nos ocurre, porque, insisto, volvemos otra vez aquí a León, vemos mm, una cantidad de estaciones LoRa concentradas en el mismo sitio en la ciudad. Bueno, podemos usar el Starbus, que nos va a facilitar el acceder a cada una de ellas, pero, insisto, aumentamos un poquito lo que es el tamaño de los iconos, bueno, el efecto este Starbus que separa los iconos, los análisis de métricas de movimiento en los trackers, las cuadrículas RSSI para ver las coberturas de la cobertura, digamos, que tienen vamos a, por ejemplo, pinchar en esta, puesto que es de la asociación, la cobertura que tienen las estaciones, los Seagate o los Digipiter, ¿vale? Que se nos muestran las cuadrículas en diferentes colores, desde, bueno, pues cuanto más fuerte sea el color, más cercano al rojo, con mayor señal llegan, pero bueno, esto de alguna manera simbolizaría la cobertura que más o menos tiene la estación a la que yo he reclamado que me mostrara esa cobertura, ¿no? Quiero decir que, que bueno, que el mapa no desmerece nada. Yo creo que es interesante que la gente lo utilice. Eugenio, estamos hablando del Eh, mapa beta. Entiendo que sí, hay más ideas de implementar cosas. Háblanos un poquito, si se puede. bueno, O sea, alguna de esas ideas. de momento hay que perfeccionar, el mapa, ¿vale? Porque aunque ahora mismo está funcional y funciona muy bien, realmente bien, hay que perfeccionar, varias cosas. Por ejemplo, la exactitud de los GPS, ¿vale? Los dispositivos LoRa, sobre todo los tracker que vienen con GPS, al menos el que yo tengo, el Tevin que yo tengo, que yo utilizo, ¿vale? Tiene un GPS bastante mediocre, sobre todo la antena. Entonces hay muchos errores, ¿vale? No es tan exacto. ¿Qué pasa? Que
a ver si os lo puedo mostrar. Había una estación por aquí que metía mucho ruido y cuando nos acercábamos veíamos que se movía mucho. Quería a ver si os lo puedo mostrar. No, lo que pasa es que igual ya no está. A ver, esta. Vamos a darle a acercar. Pues no hay. Esta en este caso tampoco hay mucho movimiento. Pero bueno, se volvía un poquito loca. A la hora de. Claro, hay que pensar que el mapa va a representar todo lo que reciba de las estaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si los GPS, digamos, no son muy exactos, a última hora, en distancia de 100 metros, te indica que te estás moviendo y aparecen varios puntos. Entonces, eh, por ejemplo, eso hay que eliminarlo. Hay que eliminar, digamos, ese ruido de la imprecisión de los GPS. Es decir, si estás en un punto, deberías de quedarte en ese punto. En el mapa no podría aparecer que estás. Bueno, A ver, es que yo quería y también enseñarlo. tienes que tener en cuenta una cosa, Eugenio, y es que ahí, sabes que en el firmware hay una opción A ver donde si dice puedo yo enseñaros. posición exacta o posición más menos. O sea, hay gente que voluntariamente no pone su posición exacta en el mapa. No sé si lo entiendes. Que el firmware Sí, te da la posibilidad sí. de que utilizar dos opciones, posición exacta o posición, no sé cómo le llama, más menos, no sé cuánto, unos metros ahí de diferencia o de Mm. posicionamiento, ¿no? Mira, eso fue un tema de conversación que tuvimos también en la presentación. Eso fue un tema de conversación porque además es cierto que hay muchas estaciones, muchos Digipeater, muchos Seagate, donde realmente la posición que indica el mapa no es la real. Claro, ahí tampoco podemos hacer mucho. Pero Claro. yo creo que es más que interesante que utilicemos la posición real. Porque si no, al final no es que nos engañemos a nosotros mismos. Al final engañas a todo el mundo que vea el No, mapa. pero no me Porque si refería yo quiero. a la posición real, pero ahí el GPS, en la opción de GPS del firmware, te da posición Sí. exacta, es decir, sabes que hay un porcentaje más o menos 5 metros o algo así. Y Mm, luego te da otra opción que tú puedes opcionalmente poner, que es una posición que no es exacta. Dentro del GPS te da la posición más o menos relativa, cerca, pero no es exacta. No sé si, bueno, mm. no sé si será por motivos de privacidad o de seguridad o no sé, pero bueno, esas dos Yo, opciones aparecen en el firmware. No sé si yo lo has visto en el entiendo que tracker. todo el mundo que utiliza estos sistemas de APRS son conscientes de que toda la información de que envían es pública. Claro, Por lo claro, por tanto, supuesto. no sé qué Pero bueno, sentido tiene el no pero poner. está así en el firmware aparece esa Mm, opción. Que por cierto, en una ocasión, hablando del tema este, se lo dije a Ricardo, digo, mira, es que el GPS mío no trabaja bien, no está funcionando bien. Y me dijo, revisa qué has puesto en la opción esa del GPS. Y efectivamente tenía puesto la posición no exacta. Entonces, claro, no era una culpa del GPS no ese. precisa. No Bueno, pues precisa, quizás a lo exacto, mejor no, venga venga por ahí el problema que te comentaba, al que me remitía antes, que muchas veces, estando quieto en un sitio, un tracker, ¿vale? El mapa muestra movimiento, cuando no es cierto. Entonces, bueno, el sistema del mapa, digamos, el backend tiene unos filtros para poder ajustar eso. Que al final, digamos, la idea es afinarlo lo máximo posible, entre comillas, por eso marca la beta, ¿vale? Como una aplicación beta de momento, porque más que implantar cosas nuevas, ahora lo que sería, el siguiente paso sería afinarlo todo, para que funcione de la mejor manera posible, intentando que los datos sean los más reales posible. Porque fíjate que, por ejemplo, en los trackers, en la velocidad, en los kilómetros por hora, hay trackers que no te comparten esa información. Sin embargo, el mapa, a través de unos cálculos complejos, te lo calcula. Y no anda muy desaproximado, a la velocidad real. Eso siempre teniendo en cuenta, insisto, porque igual en la presentación algún compañero comentaba, decía, no, pero es que yo, por ejemplo, en esta ocasión, ¿vale? Sí, yo iba a 100, pero el mapa me está marcando que iba a 90. Digo, bueno, ¿tú ibas a 100 por dónde? ¿Por el GPS o por el velocímetro del coche? Porque el mapa va a ser como el GPS. Si el velocímetro del coche te marca 10 claro. kilómetros de más, súmale 10 kilómetros de más a lo que te diga el mapa. Lo que veo mucho, hay mucha
hay mucho prurito de los usuarios de decir, no, es que no marca mi posición, es que el icono que sale no sale, es que yo no estoy, es que hace una hora que no estaba ahí. Yo creo que no podemos, ese tipo de exigencias a veces yo creo que están un poquito fuera de lugar, un poco desmedidas, ¿eh? También. Y luego fíjate que es que, bueno, yo lo puedo entender, pero fíjate que no en todos los sitios tienes cobertura, ¿vale? Y a veces, aunque tengas cobertura, la cobertura es tan deficiente, por ejemplo, me refiero a cuando, estás trabajando con un tracker y la información no llega o no llega del todo correcta, pues precisamente por eso, porque te falta cobertura, no tienes un eGate o un digipeater cerca que pueda, digamos, enviar esos datos al servidor y que se muestren en el mapa. O, de hecho, si tienes poca cobertura, los datos que vas a enviar más ruido, aunque, sobre todo, mira, fíjate, los usuarios que trabajamos o que trabajan con FT8 lo van a entender bien. El LoRa PRS es capaz de codificar datos, por debajo de los, me parece que era por debajo de los -30 dBs. O sea, que es algo alucinante. Pero claro, a lo mejor no decodifica todos los datos, o el posicionamiento no es el correcto, porque hay mucho ruido, porque los datos llegan distorsionados. Entonces, pues el mapa, si no puede procesar esos datos, mantiene la última posición. Y hay mucha gente que dice: "Es que yo estoy aquí, pero yo no salgo". Claro, es que el mapa, salvo que tú se lo digas, presionando aquí en ocultar, bueno, ahora ocultar inactivas, en mostrar inactivas, ¿vale? El mapa, si después de 60 minutos sin transmitir un paquete, el mapa te pone como inactiva, ¿vale? Y no te muestra, salvo que tú le indiques que sí. Entonces, hay muchas variables por las que el sistema puede, no mostrarte, sino ocultarte, o a lo mejor no mostrarte en tu posición real, ¿vale? Sobre todo suelen ser temas de cobertura, o de, pues bueno, pues las antenas GPS y los dispositivos GPS que tenemos en los trackers, pues tampoco es que sean una maravilla, y a veces, pues no funcionan todo lo bien que quisiéramos. Yo soy incapaz, Y cuesta mucho, perdón, el otro día discutiendo, cuesta mucho, por ejemplo, el geoposicionamiento del GPS al principio. A mí me sí. costó horas, horas y al aire libre. Quizá cuando lo utilizas a diario, pues es diferente, ¿no? Pero es uno de los problemas. Yo, por ejemplo, que hago trayectos aquí en la isla, obviamente, trayectos muy cortos, a veces ni lo conecto porque digo, bueno, es que cuando me coja el satélite ya he llegado a destino, ¿no? Claro, Y claro, ese es el problema, ¿no? Pero bueno. claro. Y Pues fíjate, hombre, vosotros a lo mejor ahí igual lo tenéis un poquito más sencillo, pero aquí, hablo en mi caso, aquí en Asturias, por el tema oreográfico, ¿vale? Es muy complicado poder llegar a un digipeater o a un e-gate. Lo primero, por la poca potencia que se utiliza. Y lo segundo, porque es montaña tras montaña. Quiero decir que muchas veces, aunque tengas buena cobertura GPS, ¿vale? A veces el problema es que no hay ninguna pasarela al servidor que te esté recibiendo. Entonces, pues bueno, hay que también tenerlo en cuenta. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso aquí en Asturias intentamos, de hecho, ya contribuimos con 2 eGate y queremos contribuir con más para intentar ampliar un poquito, más la cobertura y que sea más sencillo el que los trackers, pues, puedan, eh, ser visibles por cualquier sitio por donde se muevan, pero aquí es bastante difícil. Nosotros contribuimos, ya te digo, de momento con 2, intentaremos, de hecho, tenemos pensado poner alguno más, pero bueno, aún así va a ser prácticamente imposible hacer una cobertura total, eh, lo para bueno los trackers. lo Pues ya bueno te digo, del LoRa nosotros en nuestro PRS caso, es que muy asequible, que son, dispositivos, que cualquiera puede claro, adquirir con unas condiciones. Yo creo que es lo que se ha hecho tan se han difundido de tal manera que hay enseguida, en muy poco tiempo, lapso de tiempo, hay cantidad de estaciones, porque muchas de ellas, lamentablemente, muchas de ellas, el problema que sugiere es que utilizan la antena que traen
no le ponen antena Sí, exterior, no la ponen en ubicaciones determinadas ventajosas y al final eso es que por mucha optimización en el umbral de ruido que tenga, como los has comentado, si tú lo tienes ahí en tu casa, detrás de un mueble o en claro, casi en un cajón, pues imagínate, eso no puede evidentemente. hacer milagro, no puede hacer milagro. Eso está claro. Bueno, Hombre, dinos un yo es más, poquito cómo desde mi domicilio contactar, sí, bueno, salvo que tengas un vecino o un digipiter cercano que te dé esa cobertura, ¿no? Pero si no, y es muy difícil, ¿no? Que tengas en cercanía, claro. bueno, puede ser, pero no siempre tenemos un vecino tan benefactor, ¿no? Que nos haga de digipiter. Háblanos un poquito cómo contactar con vosotros, Radio Galena, cómo obtener el mapa, cómo acceder. La página creo que es muy sencilla para el que Bueno, el mapa quiera. es el acceso al mapa es, vamos, sencillísimo, porque solamente hay que poner lora.radiogalena.es, la dirección, Sí, digamos, oficial de la asociación, donde está toda la información, que es radiogalena.es, pues simplemente ponerle lora punto delante y ya accedemos al mapa y es accesible para todo el mundo. Insisto, de momento está en modo beta. De hecho, cuando hay mucha carga, cuando hay mucha gente utilizando el mapa, a veces el servidor se queja un poquito y va un poco lento. sí, Eh, sí. Bueno, pero hay que buscarle una claro, residencia mayor, hay que ahí con buscarle más. una residencia, intentar optimizar el mapa Sí, porque claro que te digo la sí. verdad que consume muchos recursos, ¿eh? Sí, Consume sí, yo muchos lo sé. recursos. No me lo Y digas, desde yo esa conozco eso. dirección se puede tener acceso sin ningún problema a todo, absolutamente todas las opciones, que no son pocas, que el mapa, ofrece. Eh, Bueno, pues nada, Eugenio, gracias por colaborar aquí con la NET. Seguro que hay más proyectos, quién sabe, en el futuro, incluso versiones más avanzadas de la beta ya, seguro del que sí. mapa. Y bueno, estamos ahí pendientes ahí del tema ¿te acuerdas del FT8 que hablamos para los CBistas? Hay alguna cosilla ahí, pero Sí. todavía Pasa, fíjate, es difícil, ¿eh? Y mira que lo hablamos en el mercado, no es pero difícil. Yo mira, la mayor dificultad que veo, porque sí, bueno, estuve investigando, estuve mirando código y demás, es el tema de la compatibilidad con los indicativos. sí, Si todos, y cuando digo todos, todos los operadores de banda ciudadana utilizáramos los indicativos con la división, como normalmente, bueno, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, yo al sí, sí, menos utilizo mi indicativo cuando hago de X o cuando hablo en banda ciudadana, bueno, para hablar de modo local no, utilizo pues mi nombre o mi o indicativo de 30, guerra, ¿no? 30, eh, 30. eso. Pero si todos nos acostumbráramos a cuando hacemos FT8 o cuando hacemos DX o cuando hacemos tal, a utilizar digamos, la misma construcción del indicativo, es decir, la división con el numeral de la asociación o con el que tú quieras y luego cualquier otro numeral o cualquier otra serie, no habría mayor problema. Sí, pues yo El creo que eso problema se es puede que, conseguir. Eso es la gente que esté interesada va a utilizar eso. Si sabe que de esa manera puede utilizarlo, yo creo que eso eso, no va a haber inconveniente, ¿eh? Yo creo, vamos, casi seguro. Puedes sí, contar con sí, eso. Yo creo que y el que utilice otro tipo de nomenclatura, pues no va a poder utilizarlo, así de claro. claro, es que Es es así. que yo creo que ese es uno de los problemas, uno de los Pues problemas, eso, yo el creo que armonizar los indicativos de alguna manera. pues eso es viable, eso es totalmente viable. No, yo creo que la gente que le interesa y está por la labor y le fascina el sistema en la banda ciudadana puede perfectamente adaptarse a eso, no es complicado. Ya hoy en día la Más mayoría, sobre todo en el mundo diexista de CB, todo el mundo trabaja ya con divisiones. Eso es muy fácil. No más creo. fíjate eso- que yo lo pensaba que tanto el había código de más complejidad, pero no. Si es así, Bueno, eso es una entre otras. No obstante, en cualquier caso, fíjate que el código fuente, tanto del JTDX o el VSJTD, el código fuente es libre. Todo el mundo tiene acceso a ese código fuente y todo el mundo que entienda, bueno, me parece que está programado en lenguaje en frontend. No estoy seguro ahora mismo, pero con un poquito de conocimiento se podría adaptar y se podría probar.
Me da la sensación de que hace, pues no mucho, unas semanas, algún compañero, no recuerdo tampoco quién, Sí, es el lo amigo intentó, de Argentina, hizo lo algo ahí, pero intentó. bueno, Y se no, encontró, por un lado, con el problema de los indicativos. sí, sí, claro, sí, pero bueno, sí, algo hizo, pero no ha despegado. Fíjate, te vas a la banda de 10 metros en FT8 y está, bueno, a tope. Te vas a CB y no hay esa modalidad. Bueno, tienes el JS8, que es lo más parecido, que sí que está Ujú, está adaptado, ¿no? A CB, pero no es lo mismo. No es, bueno, a mí me gusta también el JS8, pero para la gente diésista que le encanta, digamos, el contacto a distancia, la QSL y todo eso ya es importante. Bueno, Eugenio, agradecerte que estés con nosotros y espero que no sea la última y que podamos disfrutar ahí de seguro que no. alguna implementación informática más. Seguro que nos ayudan Seguro. esas Hombre, de herramientas, momento nos ahora ayudan estamos muchísimo. volcados. De momento, Sí, ahora estamos volcados aquí con el mapa. Intentaremos sacar la beta hacia adelante y tener una versión un poquito más definitiva, y más estable. Digo que, bueno, el servidor se queja un poquito cuando hay muchos usuarios trabajando en sí, él. sí, yo creo que ese Pues será a lo mejor el paso siguiente, que sí, buscar a sí, alguien pero bueno, de momento que ahora estamos centrados en él. algún sponsor que lanzamos ahí Es que la noticia, es que que quiera fíjate que alojarlo. que lo usamos, pero, a ver, tampoco es barato el tener un servidor Claro, claro. solo para ello. Pero bueno, no lo sé, a última hora, pues, habrá que tomar la decisión, pero no es Sí, barato, sí, que lo estuvimos mirando. si se divulga, claro, claro que sí. Pero bueno, a ver si Evidentemente sí. alguien lo patrocina o y se puede llevar a cabo, claro que sí, quién Hombre, todo sabe. todo se llegará. Yo también te digo, yo en las últimas semanas lo estuve utilizando a diario, trabajando desde el teléfono móvil, y sí es verdad que, hombre, hubo en alguna ocasión que me fue un poquillo lento, que luego llegué a casa y miré la afluencia de usuarios que tuvo el sistema, y en ese pico de usuarios, bueno, estamos hablando de cerca de 100 usuarios, ¿eh? Sí. Pues bueno, sí se achicó un poco, sí hubo Bueno, de todas bueno, maneras, esperar un Eugenio, poquito a que cargara, pero después del programa este de la net, a lo mejor se va a ver comprometido el servidor, bueno, pero bueno, ¿qué pues vamos a hacer? seguro, no me cabe Pero duda. Pero bueno, un pero poquito de bueno, paciencia, todo se andará. hay que divulgarlo y después ya se buscarán soluciones para eso, pero bueno, de momento la herramienta es genial, el diseño y la utilidad es muy Bueno, ahí aconsejable está. y Claro que sí, recomendable. ahí está. Al final, Venga, pues pues bueno, una cosilla más. un saludo, 7-3. Igual, José Manuel.